Bienvenidos a una nueva edición de Estados Unidos al Día. Les saluda Maite Luna. Vamos con nuestros titulares. El debate presidencial entre el republicano J.D. Vance y el demócrata Tim Walz demostró que el compañero de fórmula de Donald Trump mantiene una postura firme en economía, migración ilegal y seguridad. Donald Trump afirmó que si gana las elecciones, eliminará los programas migratorios de la administración Biden-Harris, como el parol humanitario y la aplicación CBP One. En un informe, el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado aseguró que los fallos del servicio secreto antes del mitin de Donald Trump, donde ocurrió su primer intento de asesinato, eran evitables. Estados Unidos ha pedido a España que aumente la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro mediante más sanciones, buscando promover una transición democrática en Venezuela. En el debate vicepresidencial entre J.D. Vance, compañero de fórmula de Donald Trump, y Tim Walz, candidato de Kamala Harris, ambos abordaron temas clave como economía, migración ilegal y seguridad. Vance mantuvo una postura firme, criticando duramente las políticas de la administración Biden-Harris, especialmente en Medio Oriente y la crisis migratoria. Walz, por su parte, se mostró nervioso al defender las políticas demócratas, evitando temas controversiales. Vance destacó los problemas de inflación y comparó desfavorablemente los resultados económicos actuales con los logros de la administración Trump. El republicano J.D. Vance, candidato a la vicepresidencia de Donald Trump, y el demócrata Tim Walz, candidato a la vicepresidencia de Kamala Harris y representante de la izquierda radical estadounidense, debatieron este martes en CBS. Tanto Vance como Walz defendieron a sus compañeros de fórmula presidencial, abordando temas importantes como la economía, la migración ilegal y la seguridad. En el debate, Vance mantuvo una postura firme en temas cruciales y criticó las políticas de la administración Biden-Harris, en particular en la gestión del conflicto de Medio Oriente. Argumentó que el descongelamiento de fondos a Irán fue un error que alimentó la violencia en la región. Entre tanto, Walz se mostró muy nervioso al defender algunas de las políticas de su partido. Uno de los temas más destacados fue la migración ilegal. Vance criticó la gestión de la frontera sur por parte del gobierno actual, mientras que Walz evitó hablar de la entrada masiva de inmigrantes ilegales, cuya responsabilidad recayó por muchos años sobre Kamala Harris. Respecto a la economía, Vance destacó los problemas de inflación, la crisis de vivienda y la creciente deuda del país, que han sido exacerbados por la administración de Joe Biden y Kamala Harris. Comparó estos resultados con el legado económico del gobierno de Trump, destacando los millones de empleos creados antes de la pandemia de COVID-19. En resumen, Vance ofreció una defensa sólida de las políticas republicanas y fue especialmente crítico con los errores de la actual administración, mientras que Walz mantuvo dificultades para contrarrestar estos argumentos, centrándose en temas de menor impacto y evitando las cuestiones más controversiales y no pudiendo responder cuestionamientos sobre su honestidad. Donald Trump afirmó que si gana las elecciones, eliminará los programas migratorios de la administración Biden-Harris, como el parol humanitario y la aplicación CBP One, que permitieron la entrada de 1.300.000 migrantes en 2 años. Trump criticó estas políticas prometiendo revocar los permisos otorgados y expulsar a los migrantes que llegaron bajo ellas. También denunció fraude en el programa de patrocinadores. Mientras Biden defiende estas medidas para controlar la frontera, republicanos y estados demandan para detenerlas y Trump propone una política migratoria más estricta. El expresidente Donald Trump declaró el miércoles que, si gana las elecciones de noviembre, eliminará de inmediato los programas migratorios implementados por Joe Biden y Kamala Harris, incluyendo el parole humanitario y la aplicación CBP One. Estos programas han permitido la entrada de 1.3 millones de inmigrantes a Estados Unidos en menos de 2 años. Trump también prometió revocar los paroles otorgados a cientos de miles de inmigrantes que llegaron al país a través de estas iniciativas. Trump criticó los programas de Biden, afirmando que en lugar de ayudar a controlar la situación en la frontera, han creado más problemas. En su opinión, las medidas como el parole humanitario han fallado y deben ser eliminadas.
También mencionó que más de 1 millón de migrantes que han llegado bajo estos programas serán obligados a salir de Estados Unidos. La administración Biden ha implementado un programa que permite a los migrantes en la frontera sur de México utilizar la aplicación CBP One para solicitar asilo en los cruces oficiales, habiendo sido utilizado por 813,000 personas desde su lanzamiento en enero de 2023. Asimismo, se creó un programa que permite la entrada mensual de 30,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela si tienen un patrocinador y cumplen con ciertos requisitos. La Federación para la Reforma Migratoria estadounidense reportó sospechas de fraude en el programa de patrocinadores, citando un informe interno del Departamento de Seguridad Nacional que evidenció que muchas solicitudes provenían de la misma dirección IP y que algunos patrocinadores estaban vinculados a más de 100,000 solicitudes. Esto ha llevado a que la DHS suspenda temporalmente la emisión de autorización de viaje hasta que se realice la revisión exhaustiva de las solicitudes. Ambos programas permiten a los migrantes ingresar a Estados Unidos con un permiso temporal de 2 años por razones humanitarias. Aunque la administración Biden promueve estas políticas como estrategias para reducir el caos en la frontera, muchos republicanos la ven como un intento de eludir las leyes migratorias del país. A medida que miles continúan llegando a la frontera, algunos estados gobernados por republicanos han presentado demandas para detener estas políticas, mientras Trump y su equipo revelan planes más estrictos para la inmigración en un posible segundo mandato. Varios errores del servicio secreto antes del mitin de julio del expresidente Donald Trump, donde un hombre armado abrió fuego, fueron considerados previsibles, evitables y directamente vinculados a los acontecimientos que llevaron al intento de asesinato, según un informe bipartidista del Senado. Al igual que la investigación interna de la agencia y otra en curso por parte de la Cámara de Representantes, el informe del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado identificó múltiples fallas en casi todos los niveles, abarcando la planificación, la comunicación, seguridad y también la asignación de recursos. El senador demócrata Gary Peters, presidente de la comisión, destacó que las consecuencias de esas fallas fueron devastadoras. Los investigadores hallaron que no había una cadena de mando clara entre el servicio secreto y otras agencias de seguridad, ni un plan para proteger el edificio desde donde el tirador disparó. Además, la comunicación se vio afectada por el uso de distintos canales de radio, lo que resultó en la pérdida de información crítica. Un operador de drones sin experiencia también enfrentó dificultades técnicas, lo que complicó aún más la respuesta. El informe señala que el servicio secreto recibió la alerta sobre una persona en el techo del edificio aproximadamente 2 minutos antes de que Thomas Matthew Crooks abriera fuego, disparando 8 veces hacia Trump a menos de 150 yardas donde se encontraba. Trump, quien aspira a la presidencia en 2024, fue herido en la oreja durante el ataque, que dejó a un asistente muerto y a otros 2 heridos antes de que el tirador fuera abatido por un francotirador del servicio secreto. Aproximadamente 22 segundos antes de los disparos, un agente local alertó por radio sobre la presencia de un individuo armado, pero esta información no fue transmitida al personal clave del servicio secreto, que fue entrevistado por los investigadores. Un francotirador del servicio secreto que presenció la situación indicó que los agentes armados se dirigieron al edificio donde se encontraba el tirador, pero no informaron a nadie para evacuar a Trump del escenario. El informe del Senado fue publicado pocos días después de que el servicio secreto difundiera un documento resumido sobre sus hallazgos y antes de una audiencia que realizará un grupo de trabajo de la Cámara de Representantes que investiga el tiroteo. Este grupo también está investigando otro intento de asesinato contra Trump ocurrido recientemente cuando el servicio secreto detuvo a un hombre armado con un rifle en su club de golf en Florida. Ambas investigaciones han revelado fallas significativas en la seguridad del expresidente y los legisladores insisten en que aún hay mucho que se debe esclarecer para evitar futuros incidentes.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó más de $500 millones en asistencia militar para la defensa de Taiwán en respuesta a las crecientes amenazas y presiones de China sobre la isla autónoma. La Casa Blanca informó que la medida busca reforzar la capacidad defensiva de Taiwán frente a la intimidación militar y política ejercida por el régimen de Beijing. El comunicado oficial detalla que Biden instruyó al secretario de Estado Antony Blinken para transferir hasta $567 millones en equipos y servicios del Departamento de Defensa, así como en enfrentamiento militar, para proporcionar asistencia a Taiwán. Este paquete representa una de las mayores inversiones de defensa que Estados Unidos otorgó a Taiwán, superando ampliamente los $345 millones aprobados en julio de 2023. La relación entre Estados Unidos y Taiwán, aunque no implica un reconocimiento oficial de la isla como Estado independiente, se ha fortalecido en los últimos años, convirtiendo a Washington en el principal proveedor de armas y apoyo militar para Taipei. Este hecho generó una fuerte reacción de China, que considera a Taiwán como una de sus provincias y rechaza cualquier intento de injerencia externa en la región. La medida de Biden forma parte de un paquete de ayuda más amplio aprobado por el Congreso estadounidense en el mes de abril, destinado a enfrentar la creciente influencia de China tanto en el ámbito militar como en el económico. Este esfuerzo incluye inversiones en submarinos y en proyectos para competir con iniciativas chinas en países en desarrollo. Mientras tanto, China ha intensificado sus acciones militares en la región con frecuentes incursiones de buques de guerra y aviones de combate en las proximidades de Taiwán, evidenciando un clima de tensión que subraya la importancia del respaldo internacional para mantener la estabilidad y la defensa de la isla. Nos vamos a una breve pausa. Regresamos en solo minutos con Estados Unidos al día. Gracias por continuar con nosotros. Estados Unidos ha pedido a España que aumente la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro mediante más sanciones, buscando promover una transición democrática en Venezuela. Este llamado surge tras las elecciones fraudulentas de julio, donde Maduro fue proclamado ganador sin transparencia en los resultados. Además, Washington insta a España a cooperar en el diálogo entre Maduro y la oposición y apoyar la liberación de más de 1.800 prisioneros políticos. Estados Unidos también evalúa imponer nuevas sanciones para intensificar la presión sobre el régimen. El gobierno de Estados Unidos solicitó al gobierno de España que incremente la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro con la implementación de más sanciones, en un esfuerzo por impulsar una transición democrática en Venezuela. Este llamado se produce al cumplirse 2 meses del proceso electoral fraudulento en el país sudamericano. Además de la imposición de sanciones, Estados Unidos instó a España a cooperar en la activación de un diálogo entre el régimen de Maduro y la oposición y apoyar la liberación de más de 1.800 personas detenidas durante la constante persecución política en Venezuela. En un encuentro en Nueva York, el subsecretario de Estado para América Latina, Brian Nichols, se reunió con el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, para abordar la situación venezolana. Nichols informó que durante la reunión se discutió la necesidad de que el régimen de Maduro haga públicas las actas de escrutinio de las elecciones del 28 de julio, donde el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, proclamó como ganador a Maduro, pero hasta la fecha no ha mostrado los resultados. Asimismo, Nichols señaló que Estados Unidos evalúa emitir nuevas sanciones y revocar licencias, colaborando con aliados internacionales para aumentar la presión sobre el régimen de Maduro. Aunque se han emitido sanciones individuales recientemente, el sector petrolero y gasífero ha quedado excluido, permitiendo a empresas estadounidenses seguir operando en Venezuela bajo ciertos permisos flexibilizados. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, urgió a China a cesar su apoyo de maquinaria de guerra rusa en Ucrania durante una reunión con el canciller chino Wang Yi en Nueva York en el marco de la Asamblea General de la ONU. Blinken expresó preocupación por el respaldo de empresas chinas a la industria de defensa rusa, afirmando que ese apoyo prolonga la guerra que China dice querer finalizar.
Blinken destacó que la colaboración entre Beijing y Moscú permite a Rusia mantener su ofensiva en Ucrania, señalando que el 70% de la maquinaria y el 90% de los productos electrónicos que utiliza Rusia provienen de China. Esta ayuda es fundamental para la capacidad militar del Kremlin. Por su parte, Wang Yi desestimó las preocupaciones de Estados Unidos relacionadas con la seguridad nacional, afirmando que Washington intenta frenar el desarrollo económico y tecnológico de China mediante sanciones, especialmente en productos electrónicos. Esta crítica surge tras el temor de Estados Unidos de que empresas de China o Rusia puedan acceder a datos de infraestructuras sensibles en el país norteamericano, lo que podría provocar graves incidentes. A pesar de las tensiones, Blinken subrayó que existen áreas de cooperación entre ambos países, como la lucha contra las drogas sintéticas y el cambio climático, aunque la relación entre China y Rusia sigue siendo una preocupación importante para Estados Unidos. AT&T ha vendido su participación mayoritaria en DirecTV a la firma de inversiones TPG por $7.600 millones, consolidando así el control total de TPG sobre la empresa de televisión satelital. Esta transacción, que finalizará en 2025, incluye la distribución de $1.625 millones en dividendos a los accionistas de DirecTV antes de marzo de 2025. David Trujillo, asociado a TPG, destacó el compromiso de continuar innovando en ofertas de streaming y video, reforzando así la presencia de la TPG en la industria. El grupo estadounidense de telecomunicaciones, AT&T, anunció la venta de su participación mayoritaria en la televisión satelital DirecTV a la firma de inversiones TPG por un valor de $7.600 millones, según informó el fondo en un comunicado. Desde el año 2021, DirecTV ha estado funcionando como una empresa de propiedad compartida entre TPG y AT&T. Sin embargo, con esta transacción, TPG adquirirá el 70% restante de DirecTV, que estaba en manos de AT&T, consolidando su control total de la compañía. El acuerdo, que se espera finalice en el segundo semestre del año 2025, prevé que el pago total se realice antes del 2029. Además de la adquisición, el acuerdo incluye que DirecTV realice una distribución excepcional de dividendos a sus accionistas por un monto mínimo de $1.625 millones antes de finalizar marzo de 2025, lo que representa un importante beneficio para los inversionistas actuales de la empresa. David Trujillo, asociado de TPG, expresó su entusiasmo por esta operación, destacando el papel pionero que ha tenido DirecTV en la televisión para abonados y subrayando su compromiso de continuar apoyando la innovación de la empresa en materia de ofertas de streaming y video. Esta transacción representa un paso estratégico para TPG, que gestiona alrededor de $230.000 millones en activos a nivel mundial y refuerza su presencia en la industria de la televisión y los servicios de streaming. Los 2 astronautas varados en la Estación Espacial Internacional desde el mes de junio recibieron el domingo la cápsula de SpaceX que utilizarán para regresar a la Tierra. SpaceX lanzó la misión de rescate el sábado con 2 astronautas y 2 asientos vacíos destinados a Buzz Wilmer y Suni Williams, quienes van a volver el próximo año. La cápsula Dragon se acopló mientras las naves orbitaban sobre Botsuana. La NASA decidió que Wilmer y Williams regresen en la cápsula Dragon debido a fallas de seguridad en la cápsula Starliner de Boeing, que presentó problemas con los propulsores y fugas de helio. La Starliner regresó vacía hace semanas ya que no era seguro para los astronautas. La misión de SpaceX extenderá la estadía de Wilmer y Williams a más de 8 meses en lugar de la semana planeada. 2 astronautas de la NASA fueron retirados de la misión para hacer espacio para Wilmer y Williams. La NASA cambia la tripulación de la estación cada 6 meses y SpaceX ha sido su principal proveedor de transporte desde 2020.
Boeing también fue contratado, pero los problemas de Starliner han causado retrasos costosos. El Starliner está siendo inspeccionado en el Centro Espacial Kennedy y esta semana comenzarán las revisiones post-vuelo. Jim Free, de la NASA, aclaró que aún no descartan a Boeing, aunque sus problemas han extendido la misión de los astronautas en la estación espacial. El despegue de SpaceX fue exitoso, pero la etapa superior del cohete falló al caer fuera de la zona de impacto en el Pacífico, lo que llevó a SpaceX a suspender futuros lanzamientos del Falcon hasta investigar el problema. Vamos a una breve pausa. Regresamos en solo minutos con mucho más de Estados Unidos al día. Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos disminuyeron en el mes de agosto, aunque superaron las expectativas de los analistas, de acuerdo con los datos del Departamento de Comercio. En ese mes se registraron 716,000 viviendas nuevas vendidas a una tasa anualizada, lo que representa una caída del 4.7% en comparación con el mes de julio. Los analistas habían anticipado 700,000 transacciones, según el consenso de MarketWatch. La cantidad de propiedades nuevas disponibles en el mercado creció a 467,000 unidades. Esta tendencia se ve respaldada por un gradual descenso en las tasas de interés, lo que contribuye a mantener la actividad de ventas en el sector inmobiliario estadounidense. En cuanto a los préstamos, la tasa fija a 30 años, el tipo más común para la compra de vivienda, se ubicó en poco más del 6% a mediados de este mes, según los datos de Freddie Mac, una agencia de refinanciamiento hipotecario. Esto refleja una ligera mejora en las condiciones de los financiamientos para los compradores. Por otro lado, las reventas de viviendas también registraron una disminución en el mes de agosto, alcanzando su ritmo anual más lento en casi un año, a pesar de la baja en las tasas hipotecarias y el aumento de la oferta de propiedades, como informó la Federación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Esta organización mostró optimismo ante la posibilidad de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal. Las ventas de casas de uso se redujeron en 2.5% en agosto respecto a julio, con una tasa anual desestacionalizada de 3.86 millones, comparado con el mismo mes del año anterior. Esto representó una caída del 4.2%. Las cifras no alcanzaron el ritmo de 3.9 millones que esperaban los economistas, según FactSet. A pesar de esta caída, los precios de la vivienda continuaron su ascenso anual por 14º mes consecutivo, con una mediana nacional de precio de venta que subió un 3.1% en comparación con el año anterior, alcanzando así los $416,700, el precio más alto registrado para agosto de 1999. El huracán Helene ha dejado más de 150 fallecidos y cerca de 600 personas permanecen desaparecidas, de acuerdo con un conteo realizado por NBC News. La cifra de muertos asciende de momento a 155, 74 en Carolina del Norte, 36 en Carolina del Sur, 25 en Georgia y 14 en Florida, además de 4 en Tennessee y 2 en Virginia. Helene tocó tierra el jueves por la noche como un huracán de categoría 4, desatando su furia en Estados Unidos como Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, Georgia, Virginia y Alabama. Los vientos intensos, que superaron los 200 kilómetros por hora, junto con lluvias torrenciales, han dejado a muchas ciudades en ruinas y carreteras completamente inundadas, lo que ha complicado las labores de rescate y asistencia. La zona más golpeada ha sido los alrededores de Asheville, en Carolina del Norte, donde el agua y el viento han arrasado comunidades enteras. Las autoridades locales han establecido refugios temporales y están trabajando para restablecer la electricidad a millones de hogares que se encuentran sin servicio. Antes de despedirnos y para obtener más información, les invito a que escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Puede seguirnos también en Twitch como TVL ESP y escucharnos a través de Spotify como TVL en español.
Pueden seguir también nuestra señal en vivo en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. De esta forma me despido de ustedes, pero los espero en una próxima emisión de Estados Unidos al Día.